La Primera Iglesia Bautista de Cumaná presenta Momento de Predicación. El púlpito de la Primera Iglesia Bautista de Cumaná. Un encuentro vital con la Palabra de Dios. Y continuamos en este momento de predicación meditando en este hermoso evangelio, en el evangelio del amor. Juan capítulo 13, versos desde el 36 hasta el 38, dice la palabra de la siguiente manera. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Cuando estaba preparando este mensaje, vino a mi mente la parábola de los 2 hijos en Mateo 21, versos desde el 28 hasta el 30, que dice de la siguiente manera: pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo: sí, Señor, voy. Y no fue. Me hace recordar esta parábola de los 2 hijos, la promesa de Pedro. La promesa de Pedro: yo iré, yo daré mi vida por ti. Es decir, yo estoy dispuesto a ir hasta la muerte por ti, le dijo Pedro. Y el Señor Jesús le dice: a donde yo voy, tú no puedes ir, mas luego me seguirás. Qué hermosa declaración del Señor Jesús, que vamos a ver en más detalle más adelante. Este pasaje del Evangelio de Juan, capítulo 13, donde Jesús anuncia la negación de Pedro, tiene un paralelo, el cual quiero citar en este momento, en Lucas 22, versos desde el 31 hasta el 34. Lucas 22, desde el 31 hasta el 34. Si usted puede, comience a tomar nota de todos estos de todos estos pasajes para que luego lo estudie con más detenimiento. Lucas 22, 31 dice: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Mis amados hermanos, en este momento yo le traigo 2 verdades y un principio que aprender de este pasaje. Quiero detenerme en el Evangelio de Lucas, acá en este pasaje que es paralelo al de Juan, en cuanto a la anunciación de la negación de Pedro al Señor Jesús. Y la primera verdad es que todo cristiano será probado para evidenciar su fe. Todo cristiano será probado para evidenciar su fe. Esa es la primera verdad que quiero exponer en este momento de predicación. Y el verso 31 dice que el Señor le dice, no solo a Pedro, sino a todos los discípulos, que Satanás los había pedido para zarandearlos como a trigo. La imagen que nos da este texto, el Señor Jesús usando esta expresión, tiene que ver con el zarandeo del trigo. Es decir, un sedazo en el que se ponía el trigo, la espina, la espiga con el grano trillado previamente, y con movimientos violentos, rápidos, y en todas las direcciones se separaba ambos, tanto la espiga del grano. Se puede decir, amados hermanos, que el zarandeo humano, aplicándolo de manera simbólica, se convierte en una prueba que pondrá de manifiesto el tipo de fe que cada uno de nosotros tiene del Señor Jesús, la fe en el Señor.
será puesta a prueba. Ahora, hay tres tipos de pruebas que pueden venir al cristiano y yo las he agrupado en tres. Primero están las pruebas fáciles. Con madurez espiritual las vencemos, y no solamente que las vencemos, sino regularmente, fácilmente. Por ejemplo, cuando usted va por la calle y a alguien se le cae su billetera, usted gentilmente, haciendo uso de sus principios cristianos, usted le devuelve o le dan un vuelto de más en el supermercado. Usted dice, mire, me estás dando vuelto de más. Esa es una prueba que pudiéramos decir que para la mayoría de los cristianos es fácil, pero puede venir lo que se llama las pruebas difíciles, las que yo llamo en este momento las pruebas difíciles, esas que hacen que exista un dolor y un sufrimiento en nuestro corazón, pero que con lucha y oración se vencen. Por ejemplo, la traición de un buen amigo, la traición de un cónyuge. Son pruebas duras que duelen y hacen sufrir, pero uno se puede sobreponer a eso. Pero existe una tercera clasificación de las pruebas que yo las he titulado las imposibles. Son aquellas que al intentar vencerlas uno termina como cayendo y pareciera que la voluntad humana solamente no pudiera contra esas pruebas. No se pueden vencer así nomás, y que solamente con la ayuda, con la intervención del Dios Todopoderoso se pueden vencer. El zarandeo actúa en este ámbito, en las pruebas imposibles. Ejemplos de zarandeo, por ejemplo, tenemos al joven rico. Jesús zarandeó al joven rico cuando Jesús puso su dedo en el punto débil de este joven. Él amaba las riquezas, era un hombre bueno, había obedecido la ley y pareciera que era un hombre que estaba completamente absuelto de toda culpa ante Dios. Pero el Señor Jesús lo zarandeó al decirle, ve y vende todo lo que tienes y entrégalo a los pobres. Él se fue triste y desconsolado, fue zarandeado por el Señor Jesús. Pero también tenemos otro caso de zarandeo. Es un caso que es bastante conocido y emblemático, el caso de Job, el hombre más sufrido del mundo. Capítulo 1 de Job, verso 8 hasta el 12, dice que y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Aquí vemos, mis amados hermanos, que el zarandeo no proviene del Señor, sino que proviene de Satanás, el acusador, el maligno. Y también vemos, por supuesto, la voluntad permisiva del Señor. El Señor otorgando cierto grado de acción al enemigo de nuestras almas para que zarandee, en este caso, a Job. Y la acusación principal era que evidentemente Job tenía fe y confianza y tenía su fe puesta en Dios, porque era un hombre con muchas propiedades, había prosperado, tenía prosperidad terrenal. Y Satanás le dice al Señor, pues si este hombre se le quitan todas esas propiedades, todos esos bienes, tú verás cómo va a maldecirte. Y ahí es cuando el Señor permite que Satanás comience a zarandear a Job. Ahora bien, vemos en este verso, en este capítulo 1, que su familia le fue quitada a Job. Su familia pereció, pero también sus bienes fueron destruidos, su ganado y sus propiedades, sus casas y todo eso.
Y luego Job continuaba bendiciendo al Señor. Y viene nuevamente el acusador y dice, piel por piel, permíteme que yo le hiera con una enfermedad y verás cómo te maldice. Entonces Job fue herido con una fuerte enfermedad. Eso está registrado en Job 2, desde el 4 hasta el 7. Y dice, respondiendo Satanás dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió de la presencia de Jehová Satanás e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Este hombre estaba siendo zarandeado por Satanás, pero vemos que en el verso 21 y 22 del capítulo 1 que Job fue íntegro. Dice el verso 20, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y durante todo este libro vemos que esa fue la actitud de Job. Fue un hombre que mantuvo su integridad, su fe y mantuvo su mirada puesta en el Señor y no se halló maldad en él. Hermanos, también Pedro es zarandeado por Satanás. Dice el texto que ya hemos leído en Lucas 22, versos desde el 31 hasta el 34, que Satanás le pidió permiso al Señor para zarandear a los discípulos. Específicamente resalta es el caso de Pedro. Ahora bien, este punto se registra en el Evangelio de Lucas 22, 54. Dice, y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, es decir, a Jesús. Y Pedro le seguía de lejos, y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. Estamos en el Evangelio de Lucas 22, 56. Pero una criada al verle sentado al fuego se fijó en él y dijo, también éste estaba con él. Pero él lo negó, diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo, tu marido, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también éste estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor, que le había dicho, antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Y Pedro saliendo fuera, lloró amargamente, dice la palabra del Señor. Mis amados hermanos, Pedro niega 3 veces al Señor Jesús, cumpliendo la palabra que Jesús le había profetizado. Ahora bien, la aplicación para nosotros en este día, la vida del creyente será probada. Tu fe será zarandeada. Usted en algún momento de la vida será zarandeado, mi estimado hermano. Y es importante que nosotros tengamos en cuenta esto. En la carta de Pablo a los Efesios también se relata que vendrá un día malo, allí en el texto de la armadura de Dios. Vendrá un día malo, pero habiendo acabado todo, lo importante es estar en pie, es permanecer en pie. Y por eso el Señor te ha dado una armadura espiritual, te ha dado una armadura para que tú te defiendas y para que tú con fortaleza espiritual permanezcas en pie en el día malo, en el día de la prueba, en el día de la aflicción, en el día donde serás zarandeado, donde serás probado. Algunos han sido probados y han caído y han quedado allí. Otros se han levantado y han continuado adelante. Lo importante de esto es que el zarandeo o la prueba viene para ver, para que quede en evidencia cuál es
tu fe. ¿Qué es lo que tienes allí en tu corazón respecto al Señor? ¿En quién has creído? Ahora, si usted ha sido probado y ha caído y está caído en este momento, hoy es día de levantarse, porque nuestro Señor es Dios de segundas oportunidades. Es importante que usted reconozca el poder de Dios que actúa también en tu vida, para que tú te levantes y te fortalezcas. Lo importante no es que usted se quede allí caído, lo importante es que usted pueda levantarse y continuar adelante. Ahora bien, también si usted está siendo probado, usted está siendo exhortado en este momento para que permanezcas firmes, para que no te dejes mover de tu fe, para que salga de ti lo mejor y que siendo así, tu fe aún crezca en medio de la crisis, de la dificultad y de la prueba. Mis amados hermanos, hoy no es día de quedar caído. Hoy no es día cuando la fe de la iglesia cristiana está siendo probada, donde la fidelidad a Dios está siendo probada, donde tu verdadera fe está siendo puesta a prueba. Estamos viviendo momentos difíciles, complejos, inéditos, cual nunca antes habíamos vivido nosotros, al menos esta generación. Y nuestra fe está siendo probada. La iglesia del Señor está siendo zarandeada. Tu fe está siendo puesta a prueba. Ahora, ¿qué harás? ¿Vas a perecer? ¿Vas a caer? Y aún más allá, si caes, ¿te vas a quedar allí tendido en el piso? Es día de levantarse. Ahora bien, es aún mejor si en esta prueba usted permanece en pie. Y por eso el Señor en este momento te manda esta palabra para que usted considere bien el tiempo que estamos pasando, que estamos viviendo, y que hoy día usted también considere seriamente el estilo de vida cristiano que usted está viviendo. No es momento de cosas superfluas, no es momento de vanidades, es momento en que la verdadera fe salga de tu corazón y que pongas tu mirada en Cristo el Señor, y habiendo acabado esta prueba, usted permanezca firme en el Señor. Esto me lleva a la segunda verdad que yo quiero en este momento de predicación traer. Jesús es nuestro abogado e intercesor. Jesús es nuestro abogado e intercesor. Verso 32 de Lucas 22 dice: pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Mis amados hermanos, ¿cuánto depende de nosotros el permanecer en pie? Esta pregunta llegó a mi mente mientras preparaba el mensaje. ¿Cuánto depende de ti que tú permanezcas en pie? ¿Cuánto depende de mí? No es una pregunta fácil de responder. Sin embargo, hay evidencia bíblica bastante firme que muestra que nuestra fe reposa en el Señor, depende de Dios. Pero también hay evidencia bíblica sólida que nos enseña que también depende de nosotros. Entonces, la respuesta sería: ¿cuánto depende de nosotros el permanecer en pie? Depende de Dios, pero también depende de ti. Es importante que usted reconozca esto, y en este momento yo quiero traer algunos versos que arrojan luz en esta verdad. Primero, tu fe en acción es importante. Nuestra fe es puesta a prueba. Job fue un hombre que fue zarandeado, fue puesto a prueba, y se halló en él una fe fuerte, se halló integridad y se halló piedad. Fue un hombre piadoso, misericordioso, recto, justo. Dice el verso 20 y 22 del capítulo 1 que este hombre fue hallado íntegro. Vuelvo a leer esos versos. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Entonces vemos que de Job, durante esta prueba, en medio de esta crisis, él no pecó. Él no maldijo a Dios, que era el propósito de Satanás. El propósito y el objetivo del enemigo de nuestras almas es hacer que nosotros nos desviemos de la fe,
que nosotros comencemos a proferir maldición contra el nombre de Dios. Pero nosotros vamos a bendecir el nombre de Cristo. Nosotros vamos a bendecir el nombre del Señor. Job es distinguido en las Escrituras porque en medio de una dura prueba, de una gran crisis, de una enorme tragedia, él no pecó ni maldijo a Dios, sino que adoró y reconoció la soberana voluntad de Dios. Job bendijo a Dios en medio del dolor y en medio de la tribulación y en medio de la dificultad. ¿Estás tú haciendo lo mismo en medio de la dificultad y en medio del dolor? También, amados hermanos, el Señor permite la prueba para que mostremos nuestra fe ante el mundo y ante el mismo Señor. También para que nuestra fe sea probada y sea aumentada. Así como dice el apóstol Pablo, para que nuestra fe sea purificada, así como el oro se purifica. Amados hermanos, asimismo dice 2 de Corintios capítulo 4, 2 de Corintios capítulo 4. Vaya tomando nota de todos estos versículos porque evidentemente pues es necesario sustentar todas estas aseveraciones que estoy haciendo. 2 de Corintios capítulo 4, versos 1 y 2, dice: por lo cual teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, antes bien renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Entonces, aquí Pablo expresa que el creyente debe esforzarse en renunciar a lo impío y vergonzoso. Entonces, cuando vengan las pruebas, cuando venga ese zarandeo del enemigo que quiere hacerte caer, pecar, seducirte por tu lado débil, es importante que usted se esfuerce. Debe existir en el creyente, debe existir en ti, mi amado hermano y hermana, una voluntad, porque tú has sido creado a la imagen y semejanza del Señor. Usted tiene una voluntad que ejercer, y usted tiene una voluntad que ejercer en función de perseverar en la fe, de renunciar a lo impío, a lo inmundo, a lo pecaminoso, a lo que es abominable para Dios, y elegir seguir al Señor, bendecir su nombre, agradarle a Él, exaltarle a Él, negarse a lo impuro y al mundo y a lo pecaminoso y pagano, y elegir buscar al Señor, glorificar su nombre. Esfuérzate, mi amado hermano, renuncia a lo oculto y vergonzoso. Cuando venga esa propuesta, esa propuesta que intenta seducirte para que tú claudiques en tu fe, mantente firme y dile no al pecado y dile sí al Señor. Entonces tú tienes que poner tu fe en acción. También vemos en una segunda clasificación que el Señor también nos asiste en nuestra vida espiritual. Así como nosotros debemos elegir y usar esa voluntad que tenemos para decir yo voy a honrar a Dios, yo voy a obedecer a Dios, así también el Señor nos ayuda, hermanos, cuando somos probados. El Señor nos asiste en la prueba. Jesús intercedió ante el Padre por Pedro. ¡Qué maravilloso! Aquí vemos la obra de Dios en tu fe. El Señor no te deja solo en medio de la prueba. El Señor Jesús le dijo a Pedro: yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Es decir, el Señor sabía que Pedro iba a pasar por una dura prueba y que necesitaba más fe, que su fe no claudicara, no fallara. Y Jesús lo asistió en eso. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1 dice que si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Y qué es lo que hace un abogado, hermano? Un abogado intercede. Un abogado se presenta ante el juez para defender al acusado. Y en este caso nuestro Señor Jesucristo es el mejor abogado. Nuestro Señor Jesucristo nos defiende, nos asiste y nos ayuda para que si alguno ha caído en pecado, sea levantado. El Señor Jesús te está defendiendo. El Señor Jesús está rogando, está intercediendo por ti. Y esto lo vamos a ver
mucho mejor cuando lleguemos al capítulo 17 del Evangelio de Juan, en esta serie de mensajes que estoy llevando en el Evangelio de Juan. Por lo tanto, mis amados, también el Señor te ha dado su Espíritu Santo para que tengas una vida espiritual fortalecida, una vida espiritual en victoria. De hecho, el Espíritu Santo en el original es Paracletos, en el griego original, que implica la figura de la muleta, de la asistencia. Esa muleta, cuando uno le enyesan una pierna o un pie, entonces esa muleta que nos ayuda a movernos, a caminar, aun cuando estamos impedidos de algunos de nuestras extremidades inferiores. Y el Espíritu Santo es ese Paracleto. El Espíritu Santo es esa muleta que nos ayuda a poder permanecer en pie cuando no, por nuestros propios medios no podemos. Segunda de Corintios capítulo 3, tome nota allí. Segunda de Corintios capítulo 3, versos 17 y 18 dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados. Ponga bien o subraye allí en su Biblia: somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Entonces, por la obra sobrenatural, poderosa del Espíritu Santo en nuestras vidas, nosotros somos transformados, hermanos. Nosotros somos fortalecidos, nosotros somos asistidos para que no caigamos en condenación ni en oscuridad, porque dice el verso 17 que donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y usted es libre en el Señor para no caer nuevamente en condenación, en las cadenas del pecado que antes le ataban cuando usted no estaba en Cristo. Ahora usted tiene el Espíritu Santo del Señor que le ayuda y le asiste. Este verso muestra que el Espíritu Santo nos va transformando cada día para ser más como Jesús, para parecernos más a Jesús. Entonces no estamos solos en las luchas, no estamos solos en las pruebas. Tenemos a un intercesor, tenemos a un abogado, a Jesucristo el justo, y a su Espíritu Santo que nos ayuda y nos fortalece para que nuestra fe no claudique y no decaiga. Ahora, también hay la fe de otros que actúan en nosotros. La fe de otros que actúa en nuestra vida. Vamos a Marcos capítulo 2. Evangelio de Marcos capítulo 2. Un precioso pasaje de las Escrituras. Un precioso pasaje del compañerismo que nos debe inspirar. Marcos 2:5 dice la palabra del Señor de la siguiente manera: al ver Jesús la fe de ellos. Vamos a leer desde el verso 1. Entró Jesús otra vez en Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico, que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Qué maravilloso. Este pasaje de la palabra del Señor destaca esto. Al ver Jesús la fe de ellos, hermanos. Mire, hermanos amados, la fe de tu hermano y de tu hermana puede actuar en favor de ti, para ayudarte, para bendecirte, para asistirte en tus luchas, en tus pruebas, en tus dificultades, aún para levantarte del piso. Este hombre estaba paralítico y no podía caminar, pero la fe de sus amigos actuó en favor de él. Hermanos amados, hemos visto en este mensaje, en esta sección, pues, y esto nos trae a nosotros enseñanza práctica para la vida. Primero vemos a Job en medio de una dura prueba, y esto nos enseña, hermanos, que debemos ser íntegros, debemos esforzarnos
aún en adorar a Dios en medio de las dificultades y en medio de las pruebas, en medio de la tragedia, de la crisis y del dolor. Debemos ser hallados justos, íntegros, y nuestra boca no debe proferir maldad contra el Señor, antes bien adorar y bendecir a aquel que vive y reina para siempre. También vemos el ejemplo de la oración intercesora de Jesús. Hermanos, nosotros debemos interceder por nuestros hermanos. Jesús lo hizo por Pedro y Jesús es nuestro modelo a seguir. Nosotros debemos orar e interceder por nuestros hermanos, por nuestra familia. Y por eso nos reunimos cada lunes, miércoles y viernes orando. Antes nos reuníamos una vez a la semana en el templo, pero ahora en este momento preguntarán algunos, pero ¿y por qué no nos reunimos solamente una vez a la semana como antes? Porque no es la misma circunstancia, hermano, no es la misma situación que está viviendo, que tú estás pasando y que yo estoy pasando. La iglesia del Señor está siendo sometida a una dura prueba y es necesario que nosotros nos afinquemos en oración, que nosotros apretemos nuestro régimen espiritual y que nosotros permanezcamos aún más firmes, clamando, orando, intercediendo, buscando el rostro del Señor. Por eso lunes, miércoles y viernes a las 3:50 de la tarde nos reunimos en la oración radial 94.7. Y por eso estamos extendiendo los medios de comunicación con la ayuda del Señor, para que usted permanezca firme, para que yo permanezca firme, para que tú y tu familia permanezcan firmes y habiendo acabado toda esta prueba, permanezcamos de pie en nuestra fe. Por eso es importante la oración y la oración intercesora por tus hermanos, mis amados. Es el ejemplo de Jesús que nosotros debemos copiar. También tenemos que descansar en el poder y en el cuidado del Señor. Jesús rogó por Pedro. Pedro no se lo pidió, pero Jesús lo hizo porque conocía el corazón de Pedro. Y el Señor en este momento también está intercediendo por ti. El Señor también está fortaleciendo tu vida. El Señor también te está cuidando y te está guardando para que tú permanezcas firme. Debemos descansar en eso. La fe de los amigos del paralítico nos deja una enorme enseñanza. Primero, nosotros debemos rodearnos de gente de fe. ¿Quiénes son tus amigos? ¿Quiénes son tus amistades? He visto algunos cristianos que han perecido, que han claudicado, que se han desviado en el camino de la fe, porque se han rodeado de personas que no conocen a Cristo, que no profesan una fe en Cristo. Y no estoy diciendo que usted no tenga amigos cristianos, no estoy diciendo que usted no pueda tener conocidos que no sean cristianos, pero lo importante, mi amado hermano y hermana, es que en quién usted se está apoyando para que te levante en el día de la prueba y en el día difícil. Este paralítico fue enormemente bendecido por sus amigos. Mire, mis amados hermanos, esta gente tenía tanta fe, estos amigos del paralítico, que aún vieron la casa llena y no podían entrar y dijeron: vamos a subirnos a ese techo, vamos a abrir un boquete allí en ese techo y vamos a bajar a nuestro amigo por allí. No lo dice la Escritura, pero yo tal vez me imagino a este paralítico diciendo: bueno, ¿y ustedes qué están haciendo conmigo? ¿Cómo ustedes me van a subir allá? Ustedes me van a matar a mí. ¿Y cómo me van a bajar por ese techo? Pero los amigos tenían una fe enorme y creían que si llevaban a su amigo ante los pies del maestro, él podía sanarlo. Y Jesús, viendo la fe, no del paralítico, sino la fe de ellos, lo bendijo con la salvación y la vida eterna. Y luego lo sanó de su parálisis. Mis amados hermanos, debemos rodearnos de gente de fe, gente que sea íntegra, gente que busque al Señor, gente que tenga mayor fe que nosotros. Una vez yo me encontraba ante una difícil situación. Yo necesitaba hacer un viaje y no tenía el permiso, pues el visado para poder entrar a ese país. Y fui a un pastor, gran amigo mío, y él me dijo: ¿qué es lo que está pasando? Y yo le conté, y él me dijo: yo voy a orar para que se te otorgue ese permiso. Y amados hermanos, para la gloria de Dios, a las pocas semanas me estaban llamando y todo se estaba canalizando y me fue otorgado ese permiso. Realmente yo creo firmemente que la oración intercesora de ese pastor amigo mío hizo la obra en favor de esa circunstancia que yo estaba viviendo. Por eso debemos rodearnos de gente de fe. Vea bien en quién usted se va a apoyar. Y también nos deja otra lección. Debemos pedir apoyo en oración de los hermanos.
Hay personas que están pasando por una difícil prueba, una circunstancia difícil, su matrimonio posiblemente está en llamas, su relación con sus hijos o con sus padres o en el trabajo están pasando una difícil prueba y están callados, no dicen nada a los hermanos, están callados. Pero ¿y por qué usted no pide ayuda? ¿Por qué usted no dice ayúdenme? Posiblemente este paralítico le dijo a los amigos, mire, ayúdenme, no sé, en algo. Y los amigos pusieron en acción su fe por él. Pida ayuda en oración a la iglesia. Pida ayuda en oración a los hermanos. Ahora llegamos al principio. Ya le he hablado de las dos verdades. Vamos al principio que quiero yo traerles en este momento de exposición de la palabra. Debemos tener cuidado. Debemos tener cuidado con lo que prometemos y debemos cuidar nuestro corazón. El verso 33 de Lucas nos dice, él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y aquí vemos a este hombre prometiendo algo que no podía cumplir. Pedro se muestra inflamado de superpoder, es decir, este hombre muestra su desconocimiento de sí mismo en este caso. Tenía un exceso de confianza en sí mismo y nosotros debemos tener cuidado con esa actitud porque regularmente no nos conocemos completamente. Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Y Proverbios capítulo 31 verso 30 dice, engañosa es la gracia y vana la hermosura. Hermanos amados, engañoso significa que es falso. Y la gracia en este texto de Proverbios 31:30 no es la gracia salvadora de nuestro Señor. La gracia, esta palabra gracia en el original hebreo es kané, que significa fama. Entonces este texto lo pudiéramos leer también así: engañosa o falsa es la fama. Y yo creo que Pedro fue engañado porque quería como trascender o resaltar en el grupo y prometió esto de una manera aligerada. Él fue víctima de la fama y muchas personas caen víctimas de un momento de gloria y comienzan a prometer cosas y comienzan a decir que van a hacer y comienzan a prometer y a prometer sin conocer que ellos van a fallar. Amados hermanos, aquí también vemos la presencia del Señor Jesucristo. Jesús todo lo sabe. El verso 34 dice que Jesús le dijo a Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Mis amados hermanos, el Señor sí conoce tu corazón. El Señor sí conoce mi corazón, aún mejor que yo. El Señor te conoce a ti aún mejor que tú mismo, mi amado hermano. Y por eso es importante que nosotros nos apoyemos en Jesús. Hermanos amados, Jesús todo lo sabe y escudriña hasta lo más profundo del corazón. Mejor es presentarnos ante Dios reconociendo nuestra debilidad y necesidad de Él, y no como uno que es autosuficiente y sin necesidad de ayuda. No prometer a la ligera, es importante también tenerlo en cuenta. No comenzar a decir cosas que después no vamos a cumplir, como en esta parábola por donde comencé, de los 2 hijos que dijo, sí papá, yo voy, y no fue, prometió y no cumplió. Eso es algo abominable delante de los ojos del Señor. Ahora, tampoco caigamos en el otro extremo, entonces no voy a prometer nada y no voy a hacer nada, porque no, tal vez yo no voy a cumplir, yo no puedo. Y hay personas así también, nunca prometen nada y nunca dicen nada, nunca se involucran en nada. No, porque yo no puedo, no, porque yo no puedo. No, el Señor te dice a ti, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 1. Usted debe esforzarse en la gracia. No te debes esforzar en tus propias fuerzas, sino en la gracia del Señor. El Señor ha puesto en ti una gracia, un regalo, un don y talentos para que usted los ponga al servicio del Señor. Pero es importante siempre reconocer que estamos en sus manos, que dependemos de Él, que necesitamos de Él. Y usted verá cómo el Señor te usa de una manera grande
y poderosa, aún en medio del zarandeo, aún en medio de las pruebas, aún en medio del dolor. Tú tienes mucho que dar al Señor. Y también el Señor está intercediendo, está obrando y te está ayudando. Rodéate de personas de fe, rodéate de hombres y mujeres que te ayuden a salir adelante. Si estás caído, te levantarán. Si estás atribulado, te ayudarán a superar esa prueba y esa crisis. Pero busca ayuda, mi amado hermano y hermana. Ahora, este último minuto, quiero hablarte a ti que todavía no conoces a Jesús, o que has estado renuente a recibir a Cristo como Señor y Salvador. Mira, el Señor quiere salvar tu alma. El Señor quiere darte esa fe salvadora, esa fe que te hace salvo de la condenación eterna. El Señor te quiere sacar de las tinieblas a su luz admirable. Romanos 10:10 dice que con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. En este momento yo te invito a que tú recibas a Jesús como el Señor y Salvador. Hazle esta oración, inclina tu rostro en este momento y dile: Señor, en este momento yo reconozco que he vivido a espaldas tuyas. Reconozco que he estado apartado de ti. Yo te ruego y te pido que me purifiques. Te ruego y te pido que me des la vida eterna, que perdones mis pecados, que me des la salvación de mi alma. Séllame con tu Espíritu Santo y purifícame con tu sangre carmesí. Gracias por tu ayuda, gracias por tu perdón, gracias por tu salvación. Señor, en este momento también quiero rogarte por la iglesia cristiana venezolana, por la iglesia cristiana de aquí de Cumaná, por los pastores, líderes y misioneros. Ayúdanos y fortalécenos para ser fieles a ti, aún en medio de la prueba, aún en medio del zarandeo al cual seremos sometidos. Señor, en este momento ayuda a cada uno de mis hermanos. Los que se encuentran débiles, levántalos y fortalécenos. Ayúdales, Señor, a que podamos juntos poder seguir en la fe en ti, Padre Celestial. Ayúdanos y guárdanos en el nombre de Jesús, te lo pido. Amén y La Primera Iglesia Bautista de Cumaná presentó Momento de Predicación, un encuentro vital con la Palabra de Dios. El púlpito de la Primera Iglesia Bautista de Cumaná. Porque no es con nuestras fuerzas. Yo me alegré con los que me decían: a la casa del Señor iremos. Te invitamos a celebrar con nosotros a Cristo, la razón para vivir y el camino para llegar a Dios. Todos los domingos a las 9 de la mañana en la Primera Iglesia Bautista de Cumaná, Avenida Panamericana, número 109. Es tiempo de alabar a Dios. Mis amados hermanos, la cosecha está lista. Es urgente y es ahora. Y el Señor te quiere usar a ti